Buenas noches. Ahora no se le oye. El tema, ¿sí se escucha ahí? Ah, ya, ahora sí. Que tengo acercado. El tema que estamos trabajando la vez pasada, la clase anterior, fue el tema de las actitudes frente al dolor. Entonces, es una actitud, es el embotellamiento del dolor, el amurallar el dolor, que es lo que propone la sociedad que Byung-Chul Han llama paliativa. Es decir, una sociedad que a toda costa busca huir del dolor. Cosa que a la hora de la verdad es imposible, pero entonces crea muchos mecanismos de anestesia para no sentir ese dolor o para distraernos del dolor. Pero eso tiene pues, sus consecuencias, ¿no? Eh, bien, y hoy yo quiero trabajar, bueno, con el aporte de ustedes también, que ustedes puedan contar experiencias también. Son las características del dolor. Yo menciono aquí por lo menos seis características. eh, El de las seis características del dolor sería la primera, el dolor eh, es una experiencia de nuestra propia fragilidad. O usando el lenguaje de Simone Weil, sería esa sensación de ser nada. O sea, el dolor nos recuerda que no somos nada. Eso lo vamos a explicar un poquito porque pues, hay que matizar también esa expresión a mi criterio. Segundo, el dolor es la matrona de lo nuevo, es la partera de lo nuevo. Eh, Cada una de estas dimensiones las vamos a explicar. Ahora solo quiero mencionar las que vamos a... La tercera es, solo a través del dolor podemos acceder al mundo, a la belleza y también al amor. Una frase de Bulchun Han. eh, y que también podemos extendernos a Dios. A Dios podemos acceder a Dios a través del dolor. Yo creo que esa es una afirmación trascendental teológicamente hablando, porque nunca lo hemos visto así. Sin embargo, bueno, esto lo vamos a ver también. La experiencia de Jesús en la cruz es una experiencia de dolor, indudablemente, y el llamado es poder acceder a Dios a través de ese dolor, que es lo que hace el centurión romano cuando ve a Jesús crucificado. Cuarto, algo que me parece interesante también, es que el dolor aparece cuando los vínculos afectivos están afectados. Eso lo vamos a también a explicar un poquito más. El quinto es una frase también de Wul Chung Han, pero no recuerdo si es de Simone Weil también su origen, pero dice, no hemos vivido ni amado sin dolor. No hemos vivido ni amado sin dolor. Y yo creo que solo es revisar nuestra historia de vida y, y las experiencias de amor que hemos tenido, ¿no? Bueno, amor en un sentido amplio, no solo amor de pareja, sino el amor a los hijos, el amor a la familia, el amor a una causa, el amor a los pobres, están mediados por el dolor. Y lo último, solo el dolor causa un cambio radical, que le vamos a explicar en qué consiste ese cambio radical que nos ofrece el dolor. No sé si
¿Cómo les parece la propuesta de los temas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece bien? ¿Les parece novedoso? ¿Quisieran insistir en algún punto? A mí me parece bien, sí. Ah, bien, padre Hugo. A mí me Y parece que tiene varias aristas, varios puntos de vista. em, puede ser como, puede ser como madre, puede ser como pareja, puede ser como em, desde diferentes ambientes, ¿verdad? Admirar o no sería admirar, sino ver el sufrimiento humano, ver el sufrimiento humano fuera de nosotros mismos, no Sí, adentro de nosotros, sino que afuera. Eso pienso yo. sí. Bueno, sí, también digamos el dolor, yo creo que son ambos, ¿no? También el dolor que llevamos cada uno de nosotros. siento que Ujú. no quedó aspecto por fuera. Ah, bueno, Ujú, el amor, la belleza, la afectividad, la radicalidad, la fragilidad. Creo que demasiado completo, más bien. sí, sí. O sea, esto para mí también en cierta manera es algo reciente, no es que yo siempre haya pensado así, pues, pero realmente uno se va dando cuenta que el dolor adquiere una importancia en la vida del ser humano que es importante tener en cuenta y resaltar esa importancia que tiene. Y eso es lo que también en una sociedad paliativa nos impide ver. Por eso la mirada nuestra en una sociedad como la nuestra es superficial, ¿no? O una sociedad donde no le importa el dolor de los demás, de falta de empatía, de compasión frente al dolor de los demás y también frente al dolor personal, ¿no? Que casi siempre da como origen muchas enfermedades. Bien, entonces vamos a la primera, cuando quieran aportar, pues ahí están ustedes. Bueno, la primera, eh, el dolor es la expresión de nuestra propia fragilidad, de ser nada, como insiste Simone Weil. Ella, pues, si no conocen la vida de ella, sería interesante investigarla un poco. Una mujer que fue joven, pues, murió joven, filósofa, que intentó ser muy coherente con su vida y teniendo todas las opciones de ir a la universidad, ser docente, eh, desarrollar una carrera universitaria eh, y profesional de altura, digamos. Ella opta por ir a trabajar a una fábrica, porque ella cree que no es suficiente como filósofos hablar de la realidad si no vivimos esa realidad. Entonces ella vivió en carne propia el sufrimiento de los trabajadores, ¿no? Cuando comenzaba a tener auge la industria. Eh, entonces ella dice que la principal utilidad del dolor, que es la de hacerme ver que no soy nada, y que sí, amar a Dios a través del dolor, y hay que amar a Dios a través del dolor. Esto es como consecuencias que trae la vida para la vida de ella, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esa expresión? ¿Qué les suena? Yo al comienzo decía que esta frase hay que matizarla un poco. Ciertamente eh, el dolor me hace ver que no soy nada, pero en esa nada
también descubro mi propia grandeza como ser humano. Entonces es como lo que yo llamo un poco una realidad muy paradójica, ¿no? Como es la vida, como es el amor, como es la existencia misma, como es la esperanza, como es la alegría, todo es una paradoja porque podemos decir que en esa sensación de que soy nada, descubro yo también toda mi fortaleza, mi ser, mi riqueza. Pero frente a una sociedad que cree que tiene el control de todo, pues indudablemente plantear la nada es una cosa bastante interesante. Esto es un poco la frase que está anteriormente, ¿no? Y dice Simone Weil, si pensara que Dios me enviaba el dolor merced a un acto de su voluntad y por mi bien, me creería algo y desaprovecharía la principal utilidad del dolor, que es hacerme ver que no soy nada. Y lo vuelvo a insistir en esa idea de Simone Weil. Y dice, qué horrible si yo fuera algo. Amar Eh, mi nada, amar aquí, ser nada, amar aquí, con la parte del alma situada del otro lado del telón, porque la parte del alma perceptible para la conciencia no puede amar la nada, pues siente horror de la nada. Interesante, ¿no? Pero ¿qué opinan ustedes? Qué horrible sería yo si fuera algo, si yo fuera algo. Yo creo que esto es importante, les decía a ustedes, el tema de la santidad, por ejemplo. Eh, la santidad a veces se considera como un grado de perfección muy alta y va contra la idea un poco de Simone Weil, ¿no? De que debemos tener conciencia de que no somos nada, ¿no? Pero a veces nuestra intención como seres humanos es ser todo, ¿no? Es la perfección como tal. Pero lo, es fuerte lo que nos dice Simone Weil, ¿no? Amar nuestra nada, ¿no? Debo amar que soy nada, dice ella. Bueno, no sé si hay algún comentario, si no. yo, pues ahora recuerdo esto, lo que dice ella. Primero me vino a la mente el canto, ¿verdad? Yo no soy nada y del polvo nací. Eh, Se podría o podría entender como al principio lo entendía como una baja autoestima o una conmiseración conmigo mismo, ¿no? Pero también eh, me ubica en lo que el Papa Francisco escribió la santidad en el mundo actual. Yo no sé Sí, si sí, sí. Sí, la habla de no de perfección, sino de la santidad en medio de la historia que es dolor también, pues yo lo estaba reflexionando desde, desde esta perspectiva que me parece que coincide o tiene mucha semejanza lo de Simone Weil con lo que expone el Papa Francisco en, en eso. sí, sí, Eh, sí. No, y aprovechando la referencia al Papa Francisco, acuérdense ustedes
que normalmente la figura del Papa y del Vaticano, estaba asociada a valores relacionados con ser importante, ¿no? Y realmente donde llega el Papa se reúnen millones de personas porque es una figura que se identifica con ser importante. Así Pero el es. Papa Francisco intenta cambiar esa imagen Claro, y comienza a vivir donde viven los obispos, comienza a vivir, a vestir de su manera sencilla, quita el trono que tenía el Papa y en fin, o sea, porque yo creo ¿no? que, como usted dice, el Papa Francisco tiene la conciencia de que él no es nada más allá de lo que somos los demás seres humanos. Y se hizo Eh, llamar obispo de Roma, no se hizo llamar Papa o Sí, sí, sumo hay pontífice. tantos gestos que nos dejó y que se recuerdan. La cercanía con la gente, ir a Lampedusa, Exacto. hay tantas cosas, ¿verdad? Que Sí, y el caso de Simone Weil, pues ella, el hecho de ser filósofa y tener, digamos, un estatus social alto, ella, la conciencia de ser nada la lleva precisamente a, a meterse a trabajar en una fábrica, ¿no? sí, Yo no soy nada más que los demás, por decirlo así. Y los demás, pero lo que ella dice y a donde vamos es que el dolor nos recuerda que no somos nada. Frente a la tendencia de la sociedad de, de, re- de reforzar esa idea de que somos importantes, ¿no? Y lo que la gente busca es ser importante, aparecer, tener prestigio, tener fama, tener poder, ¿no? Y Simone Weil descubre que el dolor nos lleva a tomar conciencia de que no somos, de eso que es una falsa pretensión, ¿no? Ahora, si hablamos de la muerte, pues ahí sí con mayor razón. Es un poco esa idea, ¿sí? Y yo creo que hay personas que tienen poder, prestigio, pero cuando viene el dolor, ahí se dan cuenta de que realmente todo lo que hicieron, todos los títulos, todos los puestos, todos los prestigios, al final no son nada, ¿no? Bien, eh, ya lo que hemos insistido es que la fragilidad de ser nada, ¿no? Como insiste Simón Weil. Bueno, esta es la frase está repetida. Esta es una imagen de un autorretrato de Frida Kahlo. No sé si ustedes se acuerdan pues yo creo que todo el mundo sabe quién es ella, ¿no? sí, Frida Kahlo, la mexicana, la pintora mexicana, sí, pintora mexicana, sí. que ella sufrió en carne propia, fue una mujer que sufrió mucho, pero precisamente ese dolor, ese sufrimiento fue la que la llevó a ser la figura que es hasta hoy en día, ¿no? La gran artista, bueno, el arte de ella es un poco raro, pero para nuestros criterios, pero ella expresa a través de todo su arte el dolor. Bueno, pasamos a la segunda característica. El dolor es la matrona de lo nuevo. Podemos decir que las grandes obras, los grandes sentimientos, los grandes pensamientos se han creado contra algo y el dolor es uno de ellos. Y yo me gustaría que ustedes, si ustedes recuerdan algo, pues lo puedan compartir ahorita. Eh, dice Byung-Chul Han, dice, sin embargo, las cosas esenciales nacen en medio del dolor. El dolor es también matrona de lo nuevo. Sin él Mm. estamos atrapados en el infierno de lo idéntico, que él hace una crítica muy fuerte a la sociedad actual porque procura que todos seamos iguales, entre comillas, idénticos, ¿no? Pero él dice, no, las cosas
Las cosas esenciales nacen en medio del dolor. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Ustedes conocen experiencias de dolor en las cuales nacieron cosas esenciales, importantes, trascendentales? Eh, no sé, aquí vamos a dar algunos ejemplos, pero si ustedes tienen, pues sería bueno verlo, incluso en su propia vida, ¿no? Yo quisiera traer Sí, a colación el hecho de ser madre. El bueno, Dina. hecho de ser madre es un principio de mucho dolor, pero es el nacimiento de lo nuevo, de lo hermoso. Y cuando ha pasado ese sufrimiento y uno tiene en sus brazos a un nuevo ser, a una persona que depende al 100% de uno, se olvida totalmente ese trayecto doloroso y empieza lo nuevo, así lo veo yo. Pero no solo en el momento del nacimiento, ¿no? Sino a lo Toda largo, la vida, toda la vida uno sufre mucho por los toda la hijos. vida, exacto, toda la vida. Pero ese es el principio, ¿verdad? Cuando después de estar batallando, puede ser un día completo, 2 días, 3 días, para dar a luz, al tener a ese nuevo ser en los brazos, todo se olvida. Y así sucesivamente durante el trayecto de la vida de los hijos. Eso. Bueno, Solamente. gracias, Dinora. Este es un extracto de, de una obra que está citada en el diario de Etty Hellinson, de Thomas Mann, es un autor alemán. Eh, mm, y lo que está subrayado en amarillo es lo que queremos resaltar. Y eso es lo que quiero que ustedes me ayuden como a ilustrar con ejemplos, si es que estamos viendo. Casi todas las cosas grandes que existen son grandes, son grandes porque se han creado contra algo o a pesar de algo, a pesar de los dolores, de las tribulaciones, de la pobreza, del abandono, a pesar de la debilidad corporal, del vicio, de la pasión, etcétera. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Conocen algún ejemplo? ¿Ustedes Sí, conocen? Sí, Hugo, padre Hugo. aparte de la propia experiencia de vida, pues que he sido también desde niñez dolorosa, pues también he acompañado durante mi vida como religioso sobre todo recuerdo alcohol, a drogadictos, a adolescentes adictos, eh, o en conflicto con la ley, ¿verdad? Como personas muy buenas, pero que también me identificaba con ellos. Yo creo que ahí fue también el inicio de un proceso de pasa, perdón, de identificar mi propia historia dolorosa con la de ellos, ¿verdad? Y ahora ya de grande acompañar a alcohólicos, alcohólicos anónimos sobre todo, ¿verdad? Como gente que después de hermanos que 3 veces intento de suicidio y bueno, en medio del dolor, de la lucha, del sufrimiento, no solo de ellos, sino el ocasionado, eso, a pesar de todo lo que han, dice, han tocado fondo, pues, o
lo dicen como una palabra más fuerte o más, ¿verdad? Eh, a pesar de todo eso, están parados, siguen caminando. Ujú, sí, pero digamos, sí, o sea, el ser humano, y yo creo que todos pasamos por etapas o por momentos largos, cortos, donde nos hundimos, ¿no? Tocamos fondo, decimos, ¿no? Sí. Caso de alcohólicos, caso de drogadictos, en fin, pero todos los seres humanos pasamos en algún momento de la vida por esos momentos. Es un poco lo que hablaba Simón Weil también, no somos nada. Creemos que esto no nos va a pasar a nosotros y nos puede pasar porque realmente somos nada. Pero de la teoría, lo que estamos intentando decir es que en esas situaciones es donde precisamente surge, en ese dolor profundo, es donde surgen las grandes obras, los grandes pensamientos, los grandes proyectos, las grandes historias. ¿Ustedes recuerdan alguna, por ejemplo? A mí, Francisco, tal vez hablando un poquito en cuanto a mí el dolor y las tribulaciones que han sucedido en mi vida, me han servido para una superación personal. El dolor haya sido físico, psicológico, a mí me sirvió para eso, ¿verdad? Para superarme de todo el dolor y todas las cosas que sucedieron en mi historia pasada. Me ayudaron a buscar una carrera de psicología, que para mí fue el superarme había sido uno de mis sueños, pero se había quedado atrás por tantas situaciones, ¿verdad? Tanto dolor y tantas situaciones que se habían dado, pero eso mismo me hizo buscar mi superación personal. Entonces, podemos hablar a nivel personal, es decir, Hay una... las grandes cosas que hacemos en la vida, todas o la mayoría pasan por el dolor. Para las nenas, lindas, o sea, porque como es el color y todo. Alguien tiene el micrófono por ahí abierto, pero bueno, eh, pues sí, podemos dar otros ejemplos bien. Yo, por ejemplo, recuerdo ahorita a Edgar Tolle, no sé si han escuchado este gran pensador, ¿no? Un hombre que escribió un libro que se llama El poder de la hora. No sé cuántos millones de libros ha escrito, eh, cuántas, a cuánta gente ha influenciado realmente y ha ayudado a cambiar vidas. Y es un hombre, uno de los grandes motivadores hoy en día. Pero él, para llegar a plantear esto, pasó por una etapa de depresión muy fuerte. Él cuenta en su historia de vida que pasó por eso, por el dolor de verse prácticamente en la calle. Y que cuando él toma conciencia de lo que está pasando con él del dolor, es cuando él comienza a plantear su teoría, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo, pero no sé si ustedes conocen otros. Pues yo no sé, así en el 95 de República Dominicana me trasladaron a Costa Rica porque tuve ahí un fosforazo que me hizo como caminar por el ámbito de de la depresión. Y sí, yo recuerdo que fue como un infierno, como un tocar fondo. Eh, Me trasladaron a Costa Rica, ahí me fue acompañando primero un psicólogo, un salesiano, pero volví a tener un episodio que para mí fue doloroso ahí también en Costa Rica. Pues lo sufrí como un engaño, como una señora que se presentó llorando, que tenía que viajar. Y yo le di un dinero que tenía ahí que no era mío y entonces
Después me dijeron, te dejaste engañar, que sos medio tonto, algo así, ¿verdad? Eso me encendió como, en el fondo había algo que me disparaba el asunto. No sé si me explico. La cuestión es que caí de nuevo y me internaron en el Calderón Guardia, que hay un apartado con una depresión pues también enorme. Eh, yo recuerdo la doctora Valverde me atendió en aquel tiempo, creo que era como 96, 97 por ahí. Eh, y eso, eh, yo hasta ahora no he vuelto, al contrario, siento la balanza de mi vida la siento más cargada en la felicidad, en la paz, en la tranquilidad, ¿verdad? Sin negar, por supuesto, la dificultad. No creo. ¿Cómo salí? Yo no puedo, no tengo una explicación. Sé que toqué que fondo, que me llegaba a visitar mucha gente, que como que me animaba a seguir adelante, ¿no? ¿Me explico? Sí, Eh, y ahí Claro. fui saliendo poco a poco, eh, sí, hasta que volví a retomar. No puedo decir, bueno, yo sí digo pues que fue como ese encuentro con Dios, con algo que de desear morirme, eh, no sé, pasé a poco a poco a ir saliendo, saliendo, saliendo. Y la doctora que me había dicho que tenía que tomar pastillas antidepresivas por toda la vida, eh, llegó un momento en que las dejé. Yo digo, bueno, yo me siento tan bien y nunca más, pues, y he pasado por situaciones también muy difíciles, pero, pero no. Yo creo que eso no creo, me fortaleció enormemente y esa sería la experiencia, que no tengo mucho, que fue una experiencia interna, una experiencia muy personal que no sé, no puedo contar, pero lo que sí puedo contar es que viví ese infierno. Para mí fue tremendo. mm, bien, gracias, Padre Hugo. Acá hay una cita de Víctor Frank, se me olvidó poner la imagen, pero él dice que el dolor hace al hombre lúcido y al mundo transparente. El dolor abre perspectivas hasta el fondo. Y yo creo que a ustedes les comenté la vez pasada la vida de Víctor Frank, ¿no? Él vivió en los campos Sí, de concentración, pues sus padres eran judíos, sus padres murieron en los campos de concentración, la mujer que él amaba, su esposa, también murió por ¿cómo tifus, Tifus. ¿no? Y cuando él regresa a la vida, pasó un gran tiempo de depresión en Estados Unidos, si no estoy mal. Pero él, ese dolor eh, fue lo que llevó a plantear toda su teoría de la psicología, que prácticamente vino a revolucionar toda la psicología, ¿no? Que se conoce hoy como la logoterapia o la psicología existencial. Eh, un hombre extraordinario, ¿no? Que ha escrito una cantidad de libros y ha influenciado en mucha gente. Y eso surge precisamente gracias al dolor, por decirlo. Si él no hubiera pasado por eso, el dolor de los campos de concentración, tal vez toda esta teoría de la logoterapia no existiría. No existiría de otra manera, pero no como la plantea él. Y si nosotros somos cristianos, pues el cristianismo nace del dolor. Mm, eh, el cristianismo tiene su raíz en la cruz de Jesús, ¿no? Y la cruz como símbolo de un dolor muy profundo, porque
no es solo el dolor propio de Jesús, sino el dolor de todo un pueblo, ¿no? Que él solidariamente se hizo muy cercano. Y los primeros cristianos también fueron perseguidos. Hubieron muchos mártires en los primeros cristianos. O sea, es el dolor, ¿no? Pero surge una religión, entre comillas, porque el cristianismo es mucho más que una religión. Surge el cristianismo como tal vez una de las espiritualidades o religiones que ha marcado toda la historia de la sociedad en Occidente, ¿no? Entonces, pero sin el dolor no existiría el cristianismo. Como paradójico, ¿no? Por decirlo así. Disculpe, licenciado, no sé si yo he leído muy poco, pero también está Edith Stein, que es una filósofa judía convertida al catolicismo, murió en los campos de concentración también como carmelita. eh, Santa Teresa de la Cruz, patrona de Europa ahora, pues también hizo ese camino de ser Eh, judía, de ser eh, asistente de Husserl, ¿verdad? El gran filósofo, y de convertirse al cristianismo. También se encuentra en ese proceso de éxodo, como en la historia de la salvación, la presencia del dolor y el sufrimiento, ¿verdad? entonces están los grandes místicos, ¿no? La misma Eckhart Sí, Hillenson también. también, Y sí, ella, el movimiento que está creando Eckhart Hillenson hoy en día es bastante significativo. Muchas de las teorías de los grandes filósofos nacieron, cuando uno ve la vida de los grandes filósofos como Heidegger, como Baruch Spinoza, eh, fueron Kierkegaard, personajes que crearon toda una tradición filosófica, pero que pasaron por muchas situaciones de sufrimiento. Entonces, y así podríamos citar cantidades de ejemplos, ¿no? Toda la historia de Gandhi, de Martin Luther King o Mandela. Mandela en Sudáfrica, todas pasaron por el dolor. Entonces, como decir lo que nos queda a nosotros es como poderle sacar fruto al dolor para hacer grandes cosas. Yo le decía a una señora que estoy acompañando que tiene cáncer de médula ósea, y ahí hemos estado acompañándola lo más que se pueda. Y en ese proceso, yo en algún momento le decía que qué bonito que a partir de esa experiencia de dolor, que ha sido un dolor que está asociado a otras situaciones familiares, pudiera ser el germen de algo, de algo. Es decir, poder ayudar a otras personas que están pasando por la misma situación y que necesitan. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Aprovechar esas situaciones de dolor para sacar lo mejor de nosotros y realizar grandes proyectos. Bueno, como les digo, si tienen otro ejemplo, pues ahí me avisan, por favor. La tercera característica es mucho más evidente, pero casi nunca tomamos conciencia de eso. Dice, el dolor aparece cuando los vínculos afectivos están afectados. Cuando los vínculos están amenazados, ahí surge, eh, o sea, el dolor aparece en esos momentos. Por eso nosotros decimos que los amigos no se conocen en las buenas, sino se conocen en las malas, ¿no? Y Dinora, que está dando el ejemplo de madre, yo creo que nosotros sentimos dolor, más dolor cuando esos vínculos están amenazados, ya sea por actuación de nosotros mismos como padres o nuestros hijos,
o cuando están amenazados por situaciones externas, ¿no? Y ahí podríamos citar a por ejemplo, a las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, ¿no? Que ellas, sus hijos desaparecieron en la dictadura argentina y crearon un movimiento que se llamó las Madres de la Plaza de Mayo. Y lo que originó todo ese movimiento que tuvo mucha fuerza en Argentina y en el mundo, ¿no? Surge en medio de una situación de mucho dolor porque es ver a los hijos desaparecidos. Es un poco la imagen que aparece a mano derecha, ¿no? Que es la expresión de dolor de mujeres en Colombia que han sufrido todas las consecuencias de la guerra interna, ¿no? Entonces, pero ese dolor crece, digamos. Pero algo bonito, pues es como la conclusión que saco yo un poquito de esto es que el dolor o la enfermedad sería como un grito del cuerpo y del alma para restablecer los vínculos rotos o amenazas. Entonces, el dolor de alguna manera es también como un esfuerzo que hace el cuerpo por restablecer los vínculos rotos o amenazas. Entonces, los analgésicos, píldoras, distracciones, tratamientos, corren el riesgo de ahogar ese grito. Y es lo que Wei Chun Han llama como una sociedad paliativa, una sociedad que anestesia el dolor. Por eso, digamos que entre las medicinas que más se venden son los analgésicos. El cuerpo seguirá gritando hasta que se escuche y se comienza a restablecer esos vínculos o a aceptar el hecho de que ya no son posibles de restablecer y comenzar a crear o a recrear otros vínculos. No sé ustedes, desde su experiencia, cómo les parece esto que estamos diciendo. O sea que Eh, aquí sería como que el cuerpo grita lo que el alma calla, Más o menos. ¿verdad? Porque Sí. como el aguantarse el dolor o el no querer enfrentar el dolor o la enfermedad se guarda, se Se guarda. guarda. Entonces, el guardar significa callarse y como encerrar el dolor, pero el cuerpo lo está gritando, ¿verdad? Pero nosotros no queremos sentir ese, ahí sí como dice aquí, los analgésicos son píldoras distracciones. O sea, solo me duele la cabeza, me tomo una pastilla y me quita el dolor, pero ahí sigue la enfermedad, ¿verdad? O lo que está causando el dolor. Eso. Ujú. Por eso es que muchas veces los duelos por la muerte de un ser querido se vuelven eternos, porque amurallamos el dolor, no lo aceptamos, no lo gestionamos, y entonces vivimos una vida de como hay mucho sufrimiento, ¿no? Así es. hay, puedo compartir también otras. Hay dos películas que a mí me han marcado mucho, tal vez me han ayudado bastante. Paradójicamente de dos mujeres, pero eh, el dolor y el sufrimiento nos iguala. Hay una película que Santa Josefina Baquita, una africana que fue vendida como esclava de niña y si la pueden buscar en Netflix. Y la otra es de una señora de Escocia o de Irlanda. La película se llama Filomena, Philo, Filomena. También la pueden buscar. Es una laica y es toda una historia muy hermosa porque era la sociedad de los 50, 40, 50. Las niñas ricas
que por razones que sean resultaban embarazadas, las llevaban a un convento de monjas para que ahí trabajaban y daban a luz. Y las monjas daban en adopción a los niños. Bueno, yo la recomendaría. Y después la otra es de una vivencia pastoral, podría decir yo, una señora de la parroquia ya cincuentona o sesentona, con hijos, 4 hijos grandes, un esposo, una familia feliz, una familia con sus dificultades, ¿verdad? Pero ella a los 7 años fue abusada por el papá. Entonces, lo que hablaba es el dolor acumulado. Tuvo los 4 hijos. Me dice, conmigo fue la última vez que, confesando siempre como pecado ese sentimiento el papá vivía y un sentimiento vive todavía, pues. Entonces ya entró en crisis porque el esposo también, ella le había llegado a comentar su dolor, pero una situación que está en proceso porque ya el esposo, ella empezó a ser fría, le pidió al esposo que se separaran en la casa, en cuarto. Me explico, es el sentir de ese dolor de esa mujer, de esa hermana que no lo ha podido mirar o experimentar desde el amor de Dios, ¿verdad? Es de las variadas encuentros que me han llevado. Este es reciente, pues, este año que llegó la señora. Sí, a ver, quiero decir de otra manera esto, a ver, tal vez con un ejemplo para entenderlo un poquito más y ver la importancia del dolor o una característica que tiene el dolor. Digamos, esto sucede con mucha frecuencia y es la infidelidad en el matrimonio. Vamos a tomar este ejemplo. Es un caso real. Era una familia, una pareja que se consideraba ideal. Todo el mundo pensaba que eran muy felices y que era un matrimonio que iba muy bien. Pero el esposo fue infiel. Bueno, yo en eso no tiendo a no juzgar, ¿no? Porque esas situaciones son muy complejas, hay muchas razones psicológicas, Sí, familiares, en fin. Pero a los pocos días ella resultó con cáncer, cáncer en la médula ósea y un poco digamos, de la psicología familiar o las constelaciones familiares, el cáncer de la médula ósea se caracteriza o surge porque, digamos, en la médula ósea se generan los linfocitos, que son los encargados de la protección del cuerpo, ¿no? Que son los células, los glóbulos blancos que van a proteger el cuerpo. Entonces, ese es el problema del cáncer de médula ósea. Está muy asociado al sistema linfático. Entonces, ella, cuando el esposo sufre o vive esa infidelidad, ella, por todas sus creencias, sus ideas, sobre todo muy católicas de lo que debería ser un matrimonio, de lo que debería ser una familia, le da muy duro esa situación. Y ella busca proteger a la familia. De hecho, acepta a su esposo dentro de la familia. Nuevamente, o sea, entre comillas, le perdona la infidelidad.
porque para ella es importante la familia. Pero surge un cáncer, que es el de médula ósea. ¿Por qué? Entonces, ahí el dolor eh, surge o la enfermedad surge cuando el vínculo familiar está afectado. Si el vínculo familiar no estuviera afectado, no hubiera dolor ni enfermedad. Entonces, el dolor, de alguna manera, lo que nos llama es a restablecer esa relación. No sé si me puedo explicar. Muy Hacer bien, sí. todo el esfuerzo por reparar esa, esa situación, por restablecer los vínculos afectados. Entonces, inconsciente o conscientemente, el dolor tiene esa función. Si nosotros escucháramos al dolor, tal vez un poco más, tal vez pudiéramos, tanto el dolor propio como ajeno, eh, y pudiéramos escuchar ese grito del cuerpo de esa necesidad de restablecer los vínculos. Y si el vínculo no se restablece, por lo menos tomar conciencia de que no se puede restablecer e iniciar nuevas formas de vínculo. Pero el dolor nos llama precisamente a ponerle mucho cuidado a los vínculos que nosotros tenemos. Si no existiera el dolor, no sé qué pasaría. Sí, Aquí entraría la palabra perdón, perdonar. sí, pero el perdón hay que saberlo comprender para no caer en malas comprensiones, pues, para no entenderlo mal. Porque en este caso, ella, la persona a la que me refiero, la historia, ella, cuando comenzamos a hablar, ella me dijo que ya había perdonado a su esposo. Claro, el perdón es un proceso largo, no es decir yo perdono y ya perdoné, no. El perdón puede durar muchos años, incluso podemos morir sin perdonar, ¿no? Y eso genera un dolor agregado, claro. No, o sea, el perdón vendría a ser como el perdón real, vendría a ser como la manera como yo puedo gestionar ese dolor, ¿no? Y transformarlo en algo diferente, ¿sí? Y claro, para mí, lo importante en el caso que les comento es eh, ese perdón es lo que va a salvar a la familia. Pero es el dolor el que genera esa necesidad de perdonar. Si yo no siento dolor por mí o por el otro, no perdono. Difícilmente voy a perdonar. Bien, no sé si hay algún comentario de ese punto. O sea, todo dolor nos llama a pensar nuestras relaciones, nuestros vínculos afectivos, ¿no? Incluso vínculos afectivos con nuestros padres, con nuestros abuelos, en fin. Es decir, si hay dolor es porque hay necesidad de sanar unos vínculos, de perdonar. Y el dolor nos muestra esa necesidad de perdonar, de perdonar, de perdonar. Tercero, cuarta característica, y ahí me gustaría que alguien me haga el favor de leer un testimonio precioso, 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 y a mí me impactó mucho, de Víctor Frank. Eh, esta característica le he dejado el título de la frase de William Han que dice, no hemos vivido ni amado sin dolor. No sé si alguien quiera leer esa reflexión. Retomamos entonces la relación del dolor con el sentido de vida y con los vínculos. Para el efecto recurrimos a un texto de Víctor Frank. Percibí entonces en toda su profundidad el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento y las creencias intentan comunicar. La salvación del hombre consiste en el amor
y pasa por el amor. Comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo por un instante, si contempla al ser amado. ¿Qué opinan ustedes? Si yo perdono una infidelidad, y lo perdono realmente, en buen sentido de la palabra, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que motiva el perdón? ¿Qué es lo que nos mueve a perdonar? El amor. El amor, No puede haber otra. otra razón. La lógica nos lleva a decir que no, ¿no? Y de hecho, mucha gente vive enemistad el resto de la vida sin perdonarse. Pero el problema no es el perdón, el problema es el amor. Entonces, si la esposa amaba a su esposo, ella lo va a perdonar. Pero perdonar no significa necesariamente volver a la relación que tenían antes, pero lo va a amar de tal manera que lo va a perdonar. Y a veces, cuando no hay perdón es porque esa experiencia de amor está viciada, digámoslo así. Con las palabras. Vamos a la segunda parte de la frase que me llamó la atención. No sé si alguien nos haga el favor de leer. O sea, al final de la cita anterior dice Víctor Frank que el hombre despojado de todo, como le pasó a él en los campos de concentración, no tenía nada, no tenía ni dónde escribir sus libros. La memoria del teléfono sin eliminar. Todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo por un instante, si contempla al ser amado. Si contempla al ser amado. Aquí yo repetiría esta frase 10.000 veces. Si contempla al ser amado. Y vamos a ver lo que significa para Víctor Frank contemplar al ser amado. Alguien que nos haga el favor de leer. ¿Quién se anima a leer? Yo lo puedo leer, pero mi Bueno, mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien imaginaba con asombrosa nitidez. La vi contestándome, sonriéndome con su mirada franca y alentadora. Real o imaginaria, su mirada iluminaba más que el sol del amanecer. En ese estado de embriaguez, un pensamiento vino a mi mente. Comprendía por primera vez la verdad contenida en las canciones de los poetas y proclamaba como el conocimiento supremo por tantos pensadores. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Percibí entonces en toda su profundidad el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento y las creencias intentan comunicar. La salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor. Comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad, aunque sea por solo un instante. Se contempla al ser amado. Incluso en un estado de desolación absoluta, cuando ya no cabe expresarse mediante una acción positiva, cuando el único logro posible consiste en soportar dignamente el sufrimiento, en tal situación el hombre es capaz de realizarse en la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. Por vez primera entendí el significado de las palabras. Los ángeles se abandonan en la eterna contemplación amorosa de la gloria infinita. ¿qué opinan ustedes de eso? Esta foto es la foto de Víctor Frank con su esposa, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que lo sostuvo a él en los campos de concentración? Además de esa idea de escribir un libro, de reflexionar sobre lo que él veía, lo que él estaba viviendo. ¿Qué fue la motivación que lo llevó a él a seguir? Yo pienso que el amor a su esposa. Exactamente, el amor a su esposa.
pero concretamente, ¿qué fue lo que lo motivaba a él? La imagen de su esposa. La imagen de su esposa. Y ella estaba presente, Pongan en la eterna No, ¿no? No. solo en su mente. Bueno, en su mente sí. En su mente, exactamente. Entonces, a mí me impactó esta historia porque, eh, no es decir, eh, toda relación humana, toda relación afectiva, sea la que sea, de pareja, de hijos, padres, hijos, entre hermanos o familiares, cualquier tipo de relación, es una relación de amor, indudablemente. O la misma relación si estamos trabajando con grupos, con comunidades, el amor que le tenemos a las personas con quienes trabajamos, ¿no? El amor filial, el amor a los amigos, etcétera, etcétera. Esas relaciones, esos vínculos pasan por el dolor, siempre. Es inevitable el dolor, ¿o no? Y el dolor aquí en la vida de Víctor Frank estaba expresado en la separación física o sea, a Víctor Frank se le rompieron todos los vínculos en los campos de concentración. Pero ¿qué fue lo que lo mantuvo en pie? La contemplación de Del la ser figura amado. del ser amado. A mí me impacta eso demasiado. Y yo creo que si todos, por ejemplo, ¡Ah! decimos que hemos amado a nuestros padres y nuestros padres ya murieron, ¿qué es lo que nos permite mantener vivo ese amor hacia ellos? El recuerdo, La contemplación ajá, la imagen de ellos. de ellos. Porque el recuerdo no es abstracto, no es recordar un nombre, es recordar un rostro, ¿o no es así? Fíjese que yo este fin de semana tuve la oportunidad de estar con un grupo de mujeres y entre las actividades que teníamos era que si tenían necesidad de perdonar, había alguien que hacía el papel de mamá y otra que hacía el papel de papá. Y me impactó tanto una señora de 88 años que se acercó a la que estaba haciendo el papel de mamá, pero cayó tendida a pedirle perdón. Y su mamá murió cuando ella tenía 22 años. Pero ese dolor, ella gritaba de una manera porque ella nunca, dice que ella nunca se había dado cuenta que su mayor dolor era el no haberle pedido perdón a su mamá por alguna situación que había sucedido entre ellas. Y en ese momentito, mire, fue un grito que yo les digo, nosotros lo hicimos en un convento. Y llegaron las monjitas porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero fue un grito que yo les digo, salió, no sé de dónde, pero fue algo que impactó. El arrodillarse, agarrarle los pies a la persona y decirle que le perdonara. En ese momentito ya estaba viendo a la persona que era su mamá y me impactó tanto el dolor que había guardado por tanto tiempo y llevarlo a ese momentito. Cuando entró, yo les digo que cuando entró y la vimos, era así tan seria, pero cuando ella se fue, que nos fue a abrazar y a dar las gracias, era una mujer feliz. Era una persona muy, muy, muy diferente. Ella trajo Eh, a su mente, dice, a su mamá, y se imaginó que la persona que estaba ahí era su mamá. Y eso me impactó haber guardado tantos años el dolor yo espero que eso haya sido sanador, ¿verdad? Que sea un proceso. sí, Es que sí, seguramente. como Sí, agregando la palabra, Francisco, recordar
viene de como de resetear, ¿verdad? O volver a pasar. Y cordare viene del latín corazón. El recuerdo, la contemplación es volver a pasar por el corazón lo que amamos, pues, como lugar de sentimiento, ¿no? Entonces, Víctor Frank era el sueño de volver a encontrar a su esposa, porque él, incluso en el campo de concentración, no supo nunca que a la esposa había muerto. Él Ujú. recordaba lo que había vivido con ella y también logoterapia, la búsqueda, el encuentro del sentido, ¿verdad? La pensaba o la recordaba ya salido del campo de concentración y de todo lo que iban a seguir viviendo desde el amor que se tenía. Sí, 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 sí. Ahora Pero, es, sí, ¿quién no, iba a dale, hablar? yo, Greta, hermana Greta, sí. estaba. Ajá, yo creo que eso va a cualquier nivel, ¿verdad? No solamente, digamos, a nivel de familia o de pareja, sino que, digamos, en el caso de nosotros como religiosos, cuando estamos en un apostolado, en una misión, y uno de verdad se entrega, es decir, tiene Dios da la capacidad de superar cualquier dificultad con tal de salir adelante, ¿verdad? Que me ha parecido como este punto tan sublime, por decirlo así, por el hecho de que sí, en efecto, o sea, hemos sido creados por amor, no solo por Dios, sino por nuestros padres. Entonces el amor nos abarca, nos circunda, nos llena. Y en la vida de cada día, como bien lo decía, no sé fue quién fue la que habló de que la mamá, ¿verdad? Cuando nace el niño, pues es porque hay amor. O sea, es que el amor a nosotros nos lleva a hacer cosas increíbles. El amor ayudó a Víctor Frank a superar, ¿verdad? Porque yo lo que descubro es que no solamente el recuerdo de su esposa, sino que él se sintió amado por ella. Si hubiera sido otra situación distinta, ¿verdad? Tal vez no hubiera sido tan profundo como ese redescubrimiento del amor, pero es que él también se sentía amado. Entonces yo creo que eso es como tan importante, ¿verdad? Porque aquí en una parte decía, dice, real o imaginaria, su mirada iluminaba más que el sol del amanecer. O sea, él la recordó por lo que ella lo había amado a él y eso le dio vida. Y yo creo que a Exactamente, nosotros el amor nos da vida, así sean dificultades o lo que haya que nuestro padre fundador tiene en la Carta Testamento una parte muy linda donde dice que no temamos los apriscos, los despeñaderos por salvar una oveja. Y eso solamente se hace con amor. Cuando hay un interés o algo de por medio, no se llega. Yo recuerdo que iniciando yo mi vida religiosa, una vez una hermana me hizo una corrección y me dijo, es que le faltó amor. Y yo le dije, ¿y cómo hace uno para saber si de verdad le falta o no le falta el amor? Y ella me dijo, en el camino de la vida lo vas a entender. Y de verdad que yo lo he ido entendiendo cómo el amor le ayuda a uno a aclararse y a superar dificultades y a encontrarle el sentido a la vida. exacto. Sí, sí. Este tema da para mucho, para mucha reflexión. Sí. Sí, ya tengo tema para retiro este mes. Bueno, pero yo lo que quiero aprovechar lo que decía doña Leti, el ejemplo que daba, yo imagino que era constelaciones familiares, un ejercicio que hicieron. Eh, el dolor, ¿cuál es la función del dolor cuando la relación está rota? El vínculo está roto, ¿sí? Que la relación, el vínculo de la hija con la madre está roto.
Puede ser del lado de la madre o puede ser del lado de la hija. En este caso, la madre, eh, la hija le pide perdón a la madre. O sea, la hija causó esa ruptura. Y hay un dolor que ella no escuchó en su momento. Y ese dolor lo guardó por meses, por años, décadas. Imagínese pasar toda una vida adolorido. Y lo que eso implica, ¿no? Porque una persona dolorida se vuelve una persona demasiado rígida, demasiado brusca, demasiado agresiva, ¿no? Con los demás y demasiado seria, no disfruta la vida, etcétera. Tiene consecuencias. Pero en el momento en que se escucha el dolor y se saca el dolor, ¿qué sucede? Todo vuelve a la normalidad, de cierta manera, entre comillas. Se restablece el vínculo, que fue lo que pasó con el grito aquel que dice Doña Leti, ¿no? El grito fue una manera de sacar ese dolor, pero también a sacar ese dolor se restablece el vínculo. Por fin ella escucha el dolor y lo acepta y lo expresa. Entonces el dolor tiene esa función y que muchas veces pasa desapercibido. O sea, es mucho más fácil hablar del amor, pero hablar del dolor no es tan fácil. O sea que cuando sintamos dolor, preguntémonos qué vínculo mío está roto y tengo que restablecer. Que el vínculo puede ser incluso con uno mismo, con sus padres, con alguien, ¿no? Y, y es triste, yo creo que pasar la vida así, ¿no? Con esos vínculos rotos y con ese dolor que hay detrás de eso. Y hacer ser fuerte lo peor de todo. Bueno, pasemos a la última característica porque ya nos está acabando el tiempo. Esta es una otra afirmación sobre el dolor. Solo el dolor causa un cambio radical. Entonces, de Will Han y de Etty Helen son vamos, dos frases. Dice, a diferencia del placer, el dolor pone en marcha procesos reflexivos. O pone en marcha procesos reflexivos. Proporciona al espíritu una claridad dialéctica por excelencia y hace al espíritu más vidente. Inaugura una nueva manera de ver. Yo siempre subrayo con color distinto las frases que yo creo que hay que reforzar. El dolor pone en marcha procesos reflexivos. O sea, sin el dolor, nuestra vida se vuelve irreflexiva. Y es el dolor el que nos hace reflexionar. Es el dolor que está pasando en la humanidad la que nos hace reflexionar. Incluso las grandes reflexiones filosóficas han surgido en contextos de dolor, de mucho dolor. No solo personal, sino social, ¿no? Y inaugura una nueva manera de vivir. Interesante eso. El dolor nos permite ver la vida de manera diferente, de una manera mucho más profunda. No solo que en el dolor es donde realmente, como cerrando el tema anterior, puede ser en el dolor es donde se conoce el verdadero amor, la verdadera amistad, la verdadera solidaridad. Se conoce quiénes están con uno y quiénes no están con uno. Y yo creo que todos hemos vivido esa experiencia. Mientras uno está bien, tiene un puesto de trabajo, tiene todo a su mano, se llena uno de amigos y, en fin, pero cuando uno pierde el trabajo, cuando uno ya no tiene las responsabilidades que antes tenía, cuando uno deja de ser importante, los amigos se reducen 4 o 5 o menos. ¿Por qué? Porque el dolor es el que nos refleja la verdadera amistad. Pero, entonces, pues el dolor nos lleva a ver de una manera diferente. Y en el caso de Etty Hillesum, dice, nosotros mismos somos demasiado conscientes. Estamos marcados por el dolor y eso va a durar toda la vida. Y a pesar de todo, la vida es, en su profundidad insondable es maravillosamente buena.
en su profundidad insondable. Solo el dolor nos permite entrar a esa profundidad. Entonces, primero, genera procesos reflexivos muy profundos, que en otras circunstancias no hubieran sido posible hacerlo. Como es el caso reflexivo que acabamos de hablar de Víctor Frank, ¿no? Al plantear toda la teoría de la logoterapia, si él no hubiera vivido toda esa experiencia de dolor en los campos de concentración, el dolor personal, ¿no? Pero el del dolor del otro, de los demás, incluso de los mismos, el dolor de los mismos soldados alemanes, ¿no? O los evangelios como procesos reflexivos, el Nuevo Testamento en general, el Antiguo también, por ejemplo, el libro de Job. Creo que el libro de Job es un ejemplo claro de esto, ¿no? Es el dolor el que hace reflexionar a Job, el que hace elaborar una teología muy profunda. El libro de Job tiene una teología muy rica, muy profunda, como muy pocas, y los evangelios igual, el libro de Apocalipsis. Todos esos procesos reflexivos profundos nacen de las experiencias de dolor. Incluso grandes planteamientos filosóficos también, ¿no? Surgen en contexto de dolor, como el de Simone Weil, por ejemplo, el de T. Hillenson, el de Baruch Spinoza, el de, el de otros filósofos, ¿no? Que han vivido experiencias de dolor muy profundo, el mismo Sócrates como filósofo. Y aquí podrían ustedes ayudarme más bien con ejemplos de eso que estamos diciendo. Entonces, cuando pasamos por procesos de sufrimiento, es una oportunidad de hacer una reflexión profunda de la vida. Y los que han pasado por situaciones de dolor por causa de cáncer y logran superarlo, la vida les cambia totalmente. Y comienzan a reflexionar y a pensar de la vida de una manera mucho más profunda. Entonces, tenemos que sacarle el jugo al dolor, por decirlo. Segundo, proporciona al espíritu una claridad dialéctica por excelencia. El dolor imagina una nueva manera de ver. No se trata de ver el dolor, ojo. Aquí yo creo que esto sí es mío, pero yo insisto mucho en eso. No se trata de ver el dolor o quedarnos en él, sino mirar a través del dolor. O sea, el dolor es como un vidrio que nos permite mirar, yo diría, a través de él. Entonces, pero para eso toca desarrollar una mirada contemplativa. Ahí está la inteligencia espiritual, profunda y amplia, que nos permita ver aquello que en otras circunstancias no podríamos. No sé si me puedo explicar, no sé si es clara esta idea, ¿no? O sea, el dolor nos lleva a ver cosas que en otras circunstancias no vamos a poder ver. Comenzando por ese conocimiento de nosotros mismos. Yo digo aquí que el dolor es como un colirio que nos permite aclarar nuestra mirada. Todo se vuelve como más diáfano y la vida se torna un abanico inmenso de colores y matices. Incluso se logra mirar esa parte sombría que está detrás de toda realidad, personal, social. Y es lo que pasa ahorita, ¿no? En la sociedad, ¿no? Las personas que logran ver a través del dolor son personas que ven de una manera mucho más profunda el mundo y la vida. Y uno dice, ¿cómo es posible? Creo que Sandra la vez pasada daba un ejemplo de estos, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona en una situación de dolor, de sufrimiento, de una enfermedad grave, logra ver la vida de una manera distinta? ¿A qué se debe esa experiencia de dolor? Este es creo que es un pintor que no me acuerdo de dónde es, pero dice Carlos Caldas, dice, mi pintura es para herir, para arañar y golpear en el corazón de la gente, para mostrar lo que el hombre hace contra el hombre.
los grandes mártires. Yo me acordaba, por ejemplo, de esto que estamos hablando, eh, lo que fue la vida de Monseñor Romero en El Salvador, ¿no? Que a él lo convirtió el sufrimiento, el ver el sufrimiento de la gente, de la pobreza, ver el sufrimiento de la gente perseguida en la guerra que hubo en El Salvador, ¿no? Y eso le cambió todo su vida. Y llegó a ser otro después, ¿no? Y así podríamos, pero si no hubiera dolor, si él no se hubiera percatado de ese dolor y sentir ese dolor, difícilmente hubiera podido ver la vida diferente. Eso es lo que queremos decir con esto. Y por último, ya para terminar, eh, nos ayuda el dolor a ver de una manera más profunda que la vida es bella y tiene sentido. Y a veces es paradójico que la gente que más ha sufrido, que más dolor ha sentido en la vida, son personas que le encuentran mayor sentido a la vida. Que es el caso, por ejemplo, de Etty Hillingson, ¿no? Y debido a que la vida es un misterio, es algo, tiene una profundidad que no podemos alcanzar del todo. Entonces, el dolor nos permite de alguna manera profundizar en ese carácter insondable que es la vida. Entonces, como el dolor, cuando es bien asumido y es bien gestionado, nos lleva a valorar aún más la vida y nos lleva a ver y valorar la belleza y el sentido que la vida tiene. Y un ejemplo de la película esta de La vida es bella, ¿no? Bueno, con esto terminamos. No sé si ustedes ya quisieran decir algo más sobre esto, sobre este último tema. ¿Algún ejemplo o algo que quisieran comentar? Podemos leer el sexto punto. Bueno, el sexto no lo he desarrollado porque no sé, no consideraba que... Sí, solo leerlo, solo. Esta es una idea de Simone Weil, que Sí, asume Byung-Chul Han, ¿no? Que dice que solo a través del dolor podemos acceder al mundo, a la belleza y también al amor. Y yo agrego que también podemos acceder a Dios. Eh, y por eso me impacta la vida de pintores como Guardiasamín, ¿no? O Eduardo Kekman, o Frida Kahlo, que en el dolor es la que los lleva precisamente a descubrir la belleza y a expresar la belleza. Hay todo un capítulo sobre la belleza en un libro de Byung-Chul Han, precisamente, donde se relaciona la belleza y el dolor, ¿no? Pero esto, digamos, solo lo podemos plantear. Y algo que dice, no me acuerdo dónde saqué esta idea, dice que el dolor nos saca de él, permitiendo que el mundo entre en nosotros y nos transforme. Y esa sería la idea de este sexto punto. Entonces el dolor nos puede transformar profundamente y el dolor nos saca del ego, aquella falsa imagen que tenemos de nosotros mismos. Bueno, no sé si quieran algún comentario final. nada. El recuerdo del Evangelio, el que quiera venir tras de mí, que se niegue a sí mismo, el nacer de nuevo que a Nicodemo le plantea Jesús, ¿verdad? Tome Y su bueno, cruz. si el grano de, sí, Exactamente. si el grano de trigo no se pudre, no muere, no da fruto, ¿no? Hay una experiencia profunda, creo yo,
de muerte, de dolor, pero para dar fruto. Sí, el evangelio es eso. Bueno, no sé, algún otro comentario. ¿Vamos bien con el curso? Sí, bien. Para Súper mí, bien. Yo Muy lo siento muy bien. retador. Pues me Muy alegra. retador y con el de hoy, ¿verdad? Las diferentes maneras para amar, que es el dolor, ¿verdad? Ujú. Que si le hiciéramos caso al dolor, realmente seríamos distintos. O sea, la sociedad se beneficiaría de una contemplación del dolor. Claro, una contemplación amorosa del dolor, pudiéramos decir, ¿no? Exacto, sí. San Ignacio habla de la contemplación del amor. Yo diría la contemplación amorosa del dolor. Eso es lo que realmente nos va a transformar como sociedad, como personas, como familias. Y podemos iniciar todo un proceso fuerte de sanación a partir de esa contemplación del dolor. El dolor propio, ¿no? Porque si esta señora, el caso de doña Leti que hablaba, hubiera podido contemplar ese dolor mucho antes, esa sanación de ella hubiera sido mucho antes. Bueno, pero nunca es tarde, ¿no? Y es un Así es. llamado a que nosotros también, pues, a tiempo podamos sanar esos dolores, casi que en caliente. Yo soy de la idea de que los dolores nos llevan a sanar en caliente, no a postergar el dolor. Y es lo que pasa y de las grandes tristezas que hay en muchas personas es duelos acumulados. Tenemos varios duelos acumulados y entonces el dolor y la tristeza se acumulan, pero en dimensiones que realmente acaban con nuestra propia vida, que acaban con nuestra salud, con nuestras relaciones con los demás. Por eso, duelo vivido, duelo gestionado. No podemos guardar duelos. Pero, y el dolor es el que nos invita precisamente a sanar. Pero a veces cuando mis hijos se lastiman y les da un dolor, le digo, el dolor es bueno, no tengan miedo. El dolor nos va a llevar a ayudar a sanar. Si no hubiera dolor, no hubiera sanación, porque el dolor es lo que está haciendo es activando en el cerebro, activar el cerebro para combatir pues, la causa del dolor. Entonces, todo el dolor es, en cierta manera, es bueno, otra manera de ver el dolor, ¿no? Bueno, este era el objetivo de hoy. Entonces, la próxima vez vamos a comenzar a ver un poquito cómo podemos gestionar el dolor. Es decir, qué podemos hacer con el dolor, porque no se trata de vivir en el dolor, ¿no? El dolor es solamente Claro. una llamada de atención para cambiar. Y tenemos que ver cómo podemos usar el dolor para sanar, para crecer como personas y para crecer como humanidad también. Ese es el tema que nos queda pendiente en lo que resta del curso. Ujú. Cualquier sugerencia, pues ahí, bienvenida, ¿no? Bueno, pues una feliz Buenas noche. noches. Feliz Un Bueno, abrazo. noche. feliz Muchas noche, ¿ah? gracias, que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Gretel. Hermanito. Muchas